Lo vuelve a hacer el equipo de los Medias Rojas de Boston. Esto es histórico ya. Es una forma de proceder a través de la historia de la franquicia de los Medias Rojas de Boston. Recuerden que todo inició en el año 1919, precisamente cuando Baby Ruth es cambiado a los Yankees y termina, o no termina, sino que se le da continuidad en estos días con lo que sucedió con Rafael Devers. Varios jugadores ya han sido víctimas de ese desprecio de los Medias Rojas de Boston, que debieron tener una historia tan enriquecida o casi enriquecida como la de los Yankees de Nueva York, porque los Yankees de Nueva York sí han sido conservadores con sus jugadores, bastante agradecidos. Recuerden la historia de el propio Yankee Clipper, Joe DiMaggio, el Mickey Mantle, Derek Jeter en estos últimos días, Yogi Berra, el propio Baby Ruth cuando llegó a ese conjunto, también las cosas ahí se arreglaron un poquito y llegó a ser lo que es en la historia, el jugador más emblemático, pertenecía a los Medias Rojas de Boston, llegó la maldición del bambino después de esa serie mundial de 1918, precisamente por un cambio a Baby Ruth. Señores, Boston lamentablemente ha tenido un manejo errático a través de la historia, repito, sí varios jugadores como Jim Wright, Ted Williams han logrado pernotar, y han logrado permanecer con el equipo de los Medias Rojas de Boston, pero asimismo como los Yankees tienen su historia bien escrita, bien forjada, y que son un emblema cuando los equipos rivales llegan a ese estadio en postemporada, que hasta juega un factor psicológico en la historia, lo que han sido los Yankees, esos jugadores de los Yankees, cuando se pisa ese terreno, Boston ha carecido de ello precisamente por este tipo de comportamiento. Lo ha hecho ya en el pasado, Clemen fue testigo de eso. Pedro Martínez, recuerden que Pedro Martínez fue fundamental para ese equipo de Boston del 2004 y terminar con la maldición de Baby Ruth. Fue elemental el señor Pedro Martínez. ¿Por qué? Cuando llega Pedro ahí, enamora de un modo u otro a Manny Ramírez, después de desahuciar a David Ortiz en Minnesota, también él hace que lo firmen para ese conjunto y crea ese núcleo junto a Barite, el propio Kevin Millar y otros jugadores que terminaron con la maldición de Baby Ruth junto a Kurt Schilling, del propio Lowe, Tim Wakefield, entre otros. Lograron eso. Al menos esa historia la tienen ahí, que sirve mucho psicológicamente para los equipos que enfrentan a Boston y que quizás en un momento dominen una serie sabiendo que no se pueden descuidar. Eso juega un factor fundamental, señor, en el deporte. Juega un factor fundamental. Acá debió tener, repito, una historia mucho más enriquecida con jugadores como Ted Williams, que estuvo por ahí, Jim Wright también un gran jugador, entre otros jugadores que han sido bastante duros, pero vieron salir la historia de Roger Clemens, la de Wade Bott, el propio Nomar García Parra, aunque fue despachado en ese 2004 exitoso para ellos. Otros jugadores como Jonathan Papelbon, de menos dimensiones, el propio David Ortiz, Pedro Martínez, David Ortiz no, Manny Ramírez, Pedro Martínez, entre otros, ¿verdad? También han sido testigos de eso. Ahora Rafael Devers, señores, la cara de ese conjunto en este momento. Ah, que las situaciones se dieron para eso, que no tenían el ambiente. Bueno, señor, usted como gerencia es que tiene que propiciar el ambiente. Ah, que dice David Ortiz que los jugadores tienen que obedecer a sus amos como borregos cualquiera. No, señor, no es así. Ah, que nadie paga 300 millones de dólares para que su empleado sea un malcriado, entre otras cosas. Tampoco es así. Aquí no estamos hablando de repartidores de cartas. No estamos hablando de delivery. Cuando usted trabaja en una empresa como delivery, usted tiene que llevar la correspondencia o lo que sea el producto a donde le manda su jefe. Pero esto es deporte, igual que el baloncesto, fútbol, entre otras disciplinas, el producto, el espectáculo, son los jugadores. Los jugadores son los que provocan que los fanáticos vayan a jugar, que nos provocan a nosotros acá a hablar de ellos. Son los jugadores, inversionistas, los propietarios de los equipos, no dueños de productos. Y por eso los jugadores tienen que tener ese nivel y además hacerse respetar. No estoy en desacuerdo en ese tipo de cosas. Que quizás el comportamiento se salió un poquito de deber, sí, pero fue por el propio mal manejo de esa gerencia. Repito, en Nueva Inglaterra, lamentablemente, esa franquicia de Boston, que es una franquicia que a mí me ha agradado todo el tiempo y me sigue agradando, porque Dever se vaya cualquiera, no dejará de gustarme el equipo de Boston, pero sí hay que tener un poquito más allá del sentido histórico. Cuando usted tiene un jugador como Devers, que a esta edad y a la edad comparada de Barry Bonds tenía más honrones o tiene más honrones que lo que tenía Bonds para esta fecha, más de lo que tenía David Ortiz para esta fecha, más que lo que tenía Baby Ruth para esta fecha, más de lo que tenía Hank Aaron para esta fecha. Señores, estamos hablando, no estoy hablando de que será un jugador de los élites de la historia de la MLB, pero edad y números tiene y talento también para ponerlo, ¿sí?
Así que Boston tiene que ser un poquito más cuidadoso con sus jugadores franquicia, con esos jugadores que colocarán en esa galería histórica y que representaría el terror psicológico en postemporada del visitante que pueda tener. Definitivamente, otro rumbo tiene que tomar este equipo. Ya viene una camada bastante joven, bastante buena por ahí. Se habla del propio Anthony, se habla del propio Campbell. Ojalá que sean igual o hasta mejor que Rafael Devers, pero que Boston pueda conservarlo. Mookie Betts es otra de las caras que Boston despojó de esa franquicia. Son muchos. Si nos ponemos a cuantificarlos, señores, son muchos los jugadores emblemáticos de la historia de la MLB que lamentablemente Boston ha ignorado o por un problema X ha salido de ellos. Mejor manejo franquicia de Boston. Ustedes debieron de ser no el San Luis de las grandes ligas para ponerle a alguien que está por encima de usted en el escalón de series mundiales ganadas, sino unos cercanos Yankees de Nueva York. Así es esto. No sé si usted está de acuerdo. Si está de acuerdo, puede comentar. Si no está de acuerdo también. Pero nosotros creemos, confiamos y estamos convencidos que la historia le dará una galleta sin manos otra vez al equipo de Boston, como lo hizo con Clemens, como lo hizo con Brut y como lo hará ahora con Rafael Devers. Carita, a seguir poniendo números, que la Bahía ahora será la casa de quien también fue la de Barry Bonds. Excelente resto del día. Pasar bien junto a los suyos, ¿eh? Bye bye.